día de oferta, de promoción, porque vamos a ver dos parábolas, ¿sí? Hacia lo mismo, ¿verdad? Porque lo que queremos y lo que el Señor quiere en esta mañana es hablar acerca de la perseverancia en la oración. Primeramente vamos a leer la continuación, Lucas capítulo 11. ¿Ya lo tenemos todos? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños o mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se le levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Bien, para esta parábola, hermano, necesito 3 varones voluntarios. Y no es que tenga algo contra la mujer, pero vamos a respetar la historia. Acá adelante. 3, 1, 2. Bueno, ya son 4. Bueno, el hermano va a ser la siguiente. Porque, ¿Este lo? a ver, hácenle para acá, hácenle para acá. Dice el macho para. Bien, ya leímos la parábola. Esta parábola se llama del amigo importuno, del amigo perseverante, o de los 3 amigos, ¿sí? Él es el amigo importuno. ¿Saben qué significa importuno? Que llega cuando no lo llaman. Ese es inoportuno. Él es él es el inoportuno, ¿verdad? Cuando nadie lo espera, el que llega afuera del tiempo. Él es el importuno. Importuno significa molesto, fastidioso, terco, tenaz, ¿sí? Y él es el amigo proveedor, ¿sí? Así quedaron. Bien, resulta que en esta historia el amigo inoportuno se le ocurre ir de viaje a visitar al amigo Josué, ¿sí? Generalmente cuando uno viajaba, en aquel entonces viajaba cuando ya el sol declinaba por el calor. Aquí nos quejamos del sol tan fuerte, pues allá en una región desértica mucho más. Entonces después a las 6 de la tarde por ahí empezaba su camino, ¿sí? A visitar a su amigo. Probablemente llevaba agua, pero no comida. De tal manera que cuando llega a la casa, ¿sí?, de su amigo, llega con mucha hambre. En aquel entonces era costumbre la hospitalidad, el ser generoso con las visitas. Sin embargo, este amigo podría haberle dicho: ¿sabes qué, mi amigo? No tengo nada que ofrecerte. Yo vivo al día, ni frijoles tengo. Tenía esa opción de decir: no tengo. Pero tenía otra opción de decir: espérame, voy a conseguir alimento para ti. Y esa fue la opción que él decidió. Estamos hablando que era medianoche. Era muy peligroso viajar en la medianoche porque había ladrones, ¿sí? Ya habíamos visto el buen samaritano, ¿sí?, en esa parábola. Entonces, a pesar de ese peligro, él decide ir a visitar
al amigo que sí tenía. Y fue específico. ¿Qué le pidió? 3 panes. Ok. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Número 1, en las cosas espirituales, cuando alguien llega con una gran necesidad, nosotros a veces no lo sabemos todo, ¿sí? No lo tenemos todo, pero tenemos a alguien que es nuestro Padre Celestial, que sí nos puede dar respuesta a todo, ¿sí? Que Él nos provee, nos suple en toda necesidad, cualquiera que sea. Número 1. Número 2, el amigo, ¿sí?, va no por una necesidad de él, sino por una necesidad de su otro amigo. Es decir, nosotros no solamente debemos orar por nosotros, sino por todos los demás, ¿sí? Número 3, viene con una petición específica, ¿sí? 3 panes. Y muchas veces nosotros nos piden orar por el hermano Ponciano, ¿sí? Ay, hermano, hay que orar por el hermano Ponciano. Padre, te pedimos por el hermano Ponciano, Señor. Tú conoces su necesidad. Yo no conozco qué está pasando con él. Pero si somos específicos y podemos decir, es que el hermano Ponciano lo corrieron injustificadamente del trabajo, ¿sí? Tiene familia que mantener. Pues entonces vamos a orar, Padre, te pedimos por el hermano Ponciano, tú sabes que lo corrieron injustamente, Señor, y donde tú cierras puertas, tú vas a abrir una más grande y lo vas a bendecir abundantemente, porque él es un siervo tuyo, ¿sí? Porque es alguien fiel y comprometido contigo. Diferente, ¿verdad? Algo específico. Y número 4, había un carácter urgente, porque él no podía a lo mejor esperarse, a lo mejor se le moría de hambre en su casa. Entonces era una necesidad urgente. Y cuanto más tenemos que ser más persistentes, más importunos, era con el Señor. No significa que si no fuera urgente no lo vamos a hacer. No, sino que lo vamos a hacer con más fuerza. Y el Señor nos enseña a ser en la oración pertinaces, perseverantes, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte es que el amigo, ¿sí?, el proveedor, este amigo, pues le toca. Yo no sé si les ha tocado a veces que le toquen en la madrugada. Dice, ¿será que está tocando? No. Pues, ¿quién? ¿Será que está tocando? No, pues ¿quién? No. ¿Será que estoy soñando? Yo a veces sí soñaba que estaban tocando y no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya a uno le tocan y tocan, entonces el amigo se molesta, pero con justificación. ¿Saben por qué? Porque allá las casas eran muy pequeñas, eran a lo mejor un 3x3, ¿sí? Lo que llaman aquí como pie de casa, ¿no? Y durante el día las casas estaban la puerta abierta, ventanas abiertas, pero en la noche el jefe de familia atrabancaba la puerta con una madera, ¿sí?, la ventana, la cerraban, y dejaban a los niños, les ponían unas esteras, unas como palmas, para que se durmieran enfrentito de la puerta. Y su esposa y él se iban a la pared. Yo me imagino porque a lo mejor era un lugar más fresco. Y él tenía razón de molestarse, porque el hecho de que se levantara para darle los panes, tenía que levantar no solamente a la esposa que a lo mejor ya estaba, sino a los hijos que estaban enfrente de la puerta. Y entonces le seguía tocando, y ya le estaba colmando la paciencia, ¿sí?, hasta que decidió darle los panes, no porque fuera su amigo, sino porque fue muy importuno, perseverante, terco, tenaz, ya no lo soportaba, ¿sí? Esa fue la razón por la que accedió. ¿Qué nos enseña esto? Número 1, el Señor es muy accesible, ¿sí? Él te puede medir las 24 horas, los 365 días, los días festivos, cualquier hora.
Dios lo va a escuchar, hermanos. No tenga de decir, ay, Diosito, porque ni es Diosito, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso. Dios, ¿será que esta hora estés despierto? No, que debe estar despierto eres tú, ¿sí? Porque Él está atento a tu súplica, a tu ruego. Ahora, si nosotros somos tercos y tenaces, y eso usted lo puede, si usted va con el vecino y le pide un puñado de azúcar, le puede decir que no, ¿sí? Pero si le vuelve a tocar, dice que no, pero a las 1000 veces se lo va a aventar, te lo va a maldecir, pero se lo va a dar. Si nosotros como humanos lo logramos, ¿cuánto más con Dios? ¿Sí? Que le gusta, que le pidan y le pidan y le pidan. ¿Sí? Ok, a ver, necesito ahora para la otra parábola a una hermana y a 2 varones. A ver, entonces, 2 a su lugar. Para acá, para que salgan a la cámara. Falta una hermana. Una hermana. Aquí en medio, por favor. Eso. Muy bien. Vamos a leer. Ahora acompáñenme a Lucas 18, capítulo 1. Versículo 1, perdón. 18, versículo 1. ¿Ya están? ¿Estamos todos? Ok, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está la clave, hermano. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bien, esta parábola que le ha puesto como la del juez injusto, también como la de la viuda perseverante, persistente, infortuna, ¿sí? También es una, al igual que la anterior, exclusiva del Evangelio de San Lucas. Al igual que la anterior, hay 3 personajes, pero en este caso está el juez, la viuda y el adversario. El juez era un magistrado romano, injusto, un tipo soberbio, un tipo egoísta, un tipo que no tenía ni temor a Dios ni respetaba a ningún hombre. A él le valía lo que dijeran de él, ¿sí? Era un juez corrupto, como dicen, de la mafia del pueblo, ¿sí? Ese era el juez. Viene la viuda. La viuda, mire hermano, ser viuda en aquel entonces era algo terrible. Algo terrible, hermano. Porque no solamente perdía a su compañero, a su proveedor, a su protector, perdía su posición, su estatus en la sociedad. Era una ciudadana de segunda clase, era una mujer indefensa, vulnerable para la sociedad, porque Dios a las viudas tiene reservado un pedazo de su corazón hacia las viudas. Éxodo 22 dice que ni a la viuda ni al huérfano afligiréis. El Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Si ustedes se acuerdan, en el estudio de Ruth, ¿sí? Cuando Ruth y Noemí regresan a Belén después de estar en Moab, y que Ruth sale a conseguir comida, ¿sí? Por ley, todo lo que iban recogiendo el tiempo
cegar, todo lo que cayera era para las viudas, ¿sí? Entonces, eso siempre Dios ha protegido a las viudas, ¿sí? Ahora, el problema de aquí es que la viuda, al morir el esposo, ¿sí? Ahora, un paréntesis, las viudas no necesariamente eran de la tercera edad. Acuérdense que se casaban de 13 a 15 años, ¿sí? Entonces, la viuda vivía, cuando se casaba, se iba a vivir con el esposo, allá a la tierra de la familia del esposo. Entre que se comprometía y se casaba pasaban aproximadamente 12 meses en el cual él probablemente construía su casita, hacía trabajar su parcela, por decirlo así. Entonces, la viuda al morir, su marido no tenía derecho a estar en la casa, ¿sí? Sí tenía derecho a ganancias de lo que podía dar la parcela, pero la familia de él, o sea, del esposo muerto, la consideraba como una esclava, ¿sí? Ahora, podrían decir lo que muchas mujeres, pues me voy con mi mamá. Hermano, ¿sabe en qué consistía ese problema? Si la viuda se regresaba con su familia, tenía que el papá regresarle la dote, es decir, el dinero que le habían pagado por ella. Y entonces se deduce que eran pobres, que no tenían cómo regresarle ese dinero. El hecho de que la viuda se presentara ante el juez sola, cosa que no estaba permitido para la mujer, ¿sí? Y eso deduce que no tenía un hijo mayor o que no tenía un hermano mayor que lo pudiera defender, ¿sí? Eso está deduciendo que fuera sola. Ahora, había un tercer personaje, ¿sí? El adversario. La palabra adversario es la misma que Pedro usa primero en Pedro, capítulo 5, que dice que vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? El adversario probablemente era una gente pudiente, una gente que con su dinero podía sobornar fácilmente al juez, ¿sí? Sin embargo, ¿quién ganó? La indefensa viuda. ¿Y cuál fue su defensa de la viuda? Su importunidad, su perseverancia, su tenacidad, que hizo que el juez le colmara la paciencia, ¿sí? Y a pesar del dinero del adversario, no pudo con la perseverancia de la viuda, ¿sí? Pueden pasar. Un aplauso para los. Bien. Cuando nosotros aquí en la tierra queremos una respuesta, queremos sí o no, pero resulta que Dios tiene 4 respuestas. Número 1, sí. Es decir, cuando Dios concede los anhelos de nuestro corazón, cuando Dios responde a nuestras peticiones. Y esta puede ser en forma inmediata o inmediata. Vamos a explicar qué es. Inmediata. En Daniel capítulo 9, él dice que él estaba orando, ¿sí? Orando por su pecado y por el pecado de su pueblo. Y dice que en ese momento, ¿verdad?, se le acercó un varón, Gabriel, ¿verdad?, el arcángel Gabriel, ¿sí? Y habló con él. Eso se llama una respuesta express, que todavía no acabas de orar y ya está la respuesta, ¿sí? Pero puede ser en forma inmediata. Significa que puede ser en una semana, en un mes, en un año, 10 años, 20 años. Eso. Y eso lo vemos también en Daniel capítulo 10. Al otro capítulo, hablamos del 9, hablamos ahora del 10, en donde dice que Daniel se le reveló una visión y que estuvo clamándole a Dios, estuvo en conflicto, ¿verdad? Y a las 3 semanas el ángel viene con una respuesta, pero le dice: Daniel, desde el primer día que tú dispusiste y te humillaste delante de Dios, viene la respuesta, pero hubo oposición.
¿verdad? Ahí le llaman el príncipe de Persia, un demonio que se oponía a que ese ángel llegara con la respuesta a Daniel, y tardó 3 semanas, ¿sí? Por eso, hermano, tenemos que ser persistentes, porque Daniel no debió de orar. La segunda respuesta de Dios es no. Dice en Santiago 4, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pides para vuestros deleites, ¿sí? Pero también Dios te puede dar una respuesta negativa y solamente Él lo sabe. Y eso lo vemos con Pablo en 2 Corintios capítulo 12, en donde Pablo dice que ya le ha pedido 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón de su carne, y que Dios solamente le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos creen que esa frase, que 3 veces, es lo que aquí, es una frase judía que aquí podemos decir montón de veces. O sea, Pablo no solamente fueron 3, se dice que fueron muchas veces que le dijo: Señor, quítame este aguijón de mi carne, ¿sí? Pero Dios no le respondió en forma positiva. Cuando Dios no responde en forma positiva, es decir, en forma negativa, es porque tiene las otras 2 respuestas. Una es espera. Cuando dice tranquilo, sereno, ¿sí? Y eso nos hace a tener paciencia, y eso nos hace a estar perseverando en nuestra petición, ¿sí? Y la otra, si te dice que no, es porque Él te puede decir: es que tengo algo mejor para ti, ¿sí? A lo mejor tú decías: Señor, mira, ya van a venir las lluvias, y tú sabes que yo me voy en bicicleta a mi trabajo, y tú sabes que no solamente es la lluvia que me cae, sino que los carros me empapan y llego al trabajo todo mojado. Te pido una moto. Y el Señor dice: la moto es peligrosa, yo tengo algo mejor, tengo un carrito para ti. Pero no en tu tiempo, yo sé cuándo, ¿sí? Porque muy importante lo que hacía Daniel, humillarse, hermano, ser sinceros con Dios. Por eso a veces no hay respuesta, porque queremos hacer que Dios nos responda lo que queramos a nuestro tiempo, no al tiempo de Él. Concluyendo estas 2 enseñanzas. Número 1. En las 2 enseñanzas vemos, hermano, el enorme contraste que existe entre el hombre y Dios, entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Dios nos dice: si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más yo les voy a dar al Espíritu Santo cuando me lo pidan? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Dios le gusta derramar bendición sobre sus hijos. Eso no tengan la menor duda. Número 2, estas parábolas son un ejemplo de que hay seguridad de una respuesta. Ya dijimos cuáles son las 4 respuestas de Dios. ¿Sí? Espera, si no te llega, espera. Y si no, es porque hay algo mejor para ti. 3, la perseverancia en la oración. Ser perseverantes en la oración, hermano, va a obtener en nosotros un mayor, profundo conocimiento de Dios, una mayor dependencia de Él, un crecimiento de nuestra fe. Si el amigo, hermano, ¿cuál fue el motivo por el cual el amigo que tenía le dio? No fue por ser su amigo, por su perseverancia. ¿Por qué el juez malo, injusto, accedió a hacerle justicia a la viuda? No fue por su dinero, porque no tenía ni un dracma, por su persistencia, por su importunidad, ¿sí? Así es lo que Dios quiere en nosotros. Pero es necesario creer que Dios nos va a responder lo que está dentro de su voluntad, ¿sí? 4, la viuda. La viuda se dirigía al juez para una petición personal. El amigo
para una petición de su otro amigo. Orar no solamente por nosotros, sino por los demás. En la parábola de la viuda, ¿sí?, se cumple lo que ya leímos. El que pide, recibe. Y en la parábola del amigo se cumple: el que toca, se le abrirá. ¿Sí? El que llama, se le abrirá. Sexto, hermanos, no hay que perder el ánimo. Si el amigo hubiera tocado, no me molestes, está bien, no hubiera conseguido los 3 panes. Si la viuda se hubiera desanimado, no le hubieran hecho justicia. ¿Sí? Puede, hermano, que tu respuesta esté en camino, pero persevera, porque si no perseveras, quiere decir que has dejado de confiar en Dios. Tú podrás decir: es que Dios no me escucha, es que Dios esto, es que Dios lo otro. ¿Tú cómo sabes lo que Dios piensa si nuestros pensamientos no son sus pensamientos? ¿Sí? Entonces, la respuesta va a llegar, pero persevera, sé humilde, sé sincero ante Dios, ¿sí? Y por último, si queremos ser una iglesia victoriosa, tenemos que ser una iglesia que ore, no solamente orar, sino ser persistente, ser tenaz, ¿sí?, como estas 2 parábolas del amigo y de la viuda. Perseverar, que la respuesta viene en el momento de Dios, no en el de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ojalá que haya quedado claro esta enseñanza de las 2 parábolas, ¿sí?, que tienen el mismo objetivo, ¿sí? Dejo el lugar a mi hermano José Luis. Dios los bendiga.